Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. En esta ocasión vamos a revisar un nuevo componente cuya aplicación tiene que ver con, por ejemplo, listas de objetos. ¿Vale? Me confirman, por favor, si son tan amables, si pueden ver en pantalla si pueden ver en sus pantallas. Ya he compartido la mía, si ya la pueden ver, por favor. Buenas tardes, profe. Sí, ya se ve. Perfecto, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a comenzar a trabajar. Tenemos en pantalla este un proyecto limpio. Estamos trabajando en la plataforma expo.io. ¿Ok? Hasta el momento lo único que tenemos agregado es una vista y un texto que es el que se está mostrando en nuestro dispositivo. Y la idea es que, como les decía yo, pues agregar más de un elemento, ¿sale? Pero que este se genere pues de manera, digamos, iterativa, ¿sale? Entonces, vamos a empezar agregando una lista de objetos y a partir de esa lista de objetos, pues generar diferentes componentes aquí, en nuestro dispositivo. Vamos a empezar entonces por agregar nuestro constructor. Recuerden que el constructor tiene la sintaxis convencional en JavaScript. Agregamos como paso de parámetros las propiedades porque recuerden que a través de las propiedades nosotros tenemos la posibilidad de compartir diferentes valores entre los diferentes componentes funcionales de nuestra aplicación. Para ello, pues también necesitamos conocer la definición de los states, ¿no? En este caso vamos a crear una pequeña lista de objetos y estos objetos van a ser, por ejemplo, títulos de canciones. Así que vamos a poner nuestro primer state, que en este caso se llama mis canciones, y vamos a definir sus valores como una lista. ¿Ok? Ahí tenemos nuestra lista y dentro de esta lista vamos a meter diferentes objetos. ¿Vale? Lo podemos vislumbrar como si fuera una especie de JSON, ¿no? De hecho, así funcionan. ¿Ok? Ahí metemos un pequeño arreglito y metemos nuestro primer atributo y ese atributo se va a llamar título, que es aquí donde yo voy a agregar esos diferentes nombres de canciones. Agrego el primer nombre de mi canción y es lo único que va a contener mi lista de objetos van a ser títulos, no vamos a meterle en este momento más. Es evidente que nosotros podemos agregarle muchas más cosas, ¿no? Como por ejemplo, a lo mejor el intérprete o el autor, etcétera, etcétera. Vamos a comenzar con los títulos. Vamos a agregar otro. Este, y finalmente acabamos con... mm, muy bien, ahí se me ocurrieron algunos títulos. Ustedes pueden poner los que quieran. Y bueno, ahí ya tenemos la primera parte que consiste en crear ese nuevo state, que en este caso el state se llama mis canciones. Y dentro de este, pues un arreglo de objetos. ¿Vale? Ahora recuerden que para que yo pueda compartir estos states con diferentes componentes funcionales, pues debo hacerlo a través de las propiedades. Por eso es que hemos puesto aquí ese paso de parámetros y ahora tendríamos que generar un nuevo componente funcional que es el que va a recibir digamos este arreglo de valores, ¿no? Este arreglo de objetos que posteriormente queremos que se impriman en pantalla, en la pantalla de nuestro dispositivo. Como ya lo hemos comentado en otras sesiones, tenemos aquí en nuestra carpeta del proyecto una carpeta que se llama componentes. Es en esta donde nosotros vamos a agregar
¿Sale? Todos los componentes funcionales que vamos a requerir. En este caso le vamos a agregar un nuevo componente que se llama list layout.js. ¿Sale? Y lo que necesitamos hacer ahora es pues generar componentes dentro de este que nos permitan mostrar en pantalla, por ejemplo, los títulos de las canciones. ¿Ok? Vamos a apoyarnos en este caso del componente que ya viene por defecto simplemente para ya tener la estructura del componente funcional y pues obviamente ya nada más la vamos ajustando a lo que nosotros requerimos. En este caso nuestro componente así se va a llamar list layout. Muy bien. Entonces este componente funcional lo único que hace es imprimir en pantalla un mensaje. En este caso nosotros no queremos un mensaje estático, sino uno que se genere a partir de nuestro arreglo de objetos, que en este caso son canciones. Estoy en este momento depurando los componentes que no se están utilizando. Por defecto, en casi todos los componentes siempre vamos a estar ocupando la lista, la hoja de estilos, las vistas, que son los componentes, los contenedores genéricos que nos permiten agregar segmentos o diferentes componentes dentro de la aplicación. Y pues también es muy común que utilicemos textos, que es en este caso lo que se está mostrando o lo que se va a mostrar en pantalla, ¿ok? Entonces, si ustedes bien recuerdan, ya aquí en app.js, ahí ya importamos el componente funcional del cual vamos a echar mano para ir imprimiendo todos estos títulos de canciones, ¿ok? Vamos entonces a importar el componente, acuérdense, va a import y a continuación el nombre de ese componente funcional dependiendo como nosotros lo queramos nombrar. Si ustedes observan, yo al archivo le puse listout.js como nombre de este archivo, pero yo lo puedo invocar como yo quiera. Por ejemplo, le puedo poner lista sin problema, ¿vale? Pero en este caso, como ya le puse lista al nombre de la clase, le voy a dejar así mejor, list. Y acá viene la ruta de donde yo lo estoy importando. Y en este caso yo lo voy a importar de la carpeta que se llama components, y el archivo donde está el componente funcional que yo voy a reutilizar se llama listlayout.js. Muy bien, ahí está entonces ya importado mi componente. Y lo que vamos a hacer ahora es importarlo dentro de esta parte. ¿Ok? Voy aquí a actualizar ¿cómo se llama? Mi dispositivo para que ahora sí ya se muestre ahí. Perfecto, no tenemos ningún error. Y entonces en lugar de este texto que tenemos aquí, vamos a importar nuestro componente. Acuérdense que aquí lo voy a invocar conforme al nombre que yo le puse aquí cuando lo importé. En este caso sería list. ¿Ok? Y ahí lo acabamos de importar. ¿Vale? ¿Vale? Entonces este texto que ahorita estamos observando en pantalla es el texto que nosotros tenemos en nuestro componente local. Vamos a ponerlo así. Hola mundo desde nuestro componente funcional. ¿Ok? Perfecto, entonces ya está funcionando nuestro componente, ya lo importamos, ya está trabajando. ¿Qué seguiría ahora? Bueno, pues en base ¿cómo se llama? A este arreglo de objetos que tengo, que son canciones, pasar este state a través de un atributo dentro del componente list para que en el archivo listlayout.js se puedan imprimir todos los componentes que yo necesito, ¿sale? Todos los títulos que veo acá en pantalla, ¿vale? Acuérdense que eso lo pasamos, decíamos aquí como un atributo de este componente list, ¿sale? Y a través
de la invocación de los states es como yo voy a pasar este arreglo de objetos. Entonces, ponemos la palabra reservada this, que hace referencia a la clase lista, y a continuación state, ¿ok? Para hacer referencia a cualquiera de los states que yo tengo ahí, y a continuación el nombre del state que yo quiero pasar, en este caso, mis canciones, ¿ok? Ya estamos pasando un state que se llama mis canciones, es decir, ya estoy pasando todos los títulos de las canciones, pero dentro de mi componente funcional que se llama list layout, aún no he indicado que voy a ocupar estas propiedades, ¿ok? Hasta el momento pues está fijo. Para que yo pueda hacer uso de esas propiedades que he pasado en este atributo, ¿qué tendría que hacer? Pues agregar, por ejemplo, dentro del paso de parámetros de esta función, precisamente propiedades, ¿no? Si no, no hay manera de que yo pueda reutilizarlo. Si una vez que lo he agregado ahí, entonces es posible reutilizar estas propiedades para mandar a escribir aquí el nombre de los títulos de las canciones. Acuérdense que para que yo pueda hacer uso de eso, utilizo aquí llavecitas que le indican a React que ahí voy a identificar JSX, ¿ok? Es decir, voy a utilizar componentes de JavaScript dentro de React Native. Entonces invoco propiedades y a continuación tengo que invocar el nombre de la propiedad que quiero reutilizar, ¿sale? En este caso, acuérdense que dependiendo de cómo ya le haya puesto el nombre, sale a esa propiedad, así la reutilizo dentro del list layout. Entonces, propiedades.data, ¿sale? Y por ejemplo, quiero mandar a imprimir una en particular, la primera del listado. Ponemos su índice numérico que corresponde al primer objeto y a continuación la propiedad que yo quiero imprimir de ese primer objeto. ¿Ok? En este caso, la propiedad que yo quiero imprimir, ¿sale? Se llama título. Así que yo agrego el nombre de esta propiedad en list layout y le pongo título. Ahora sí, estoy invocando, ¿sale? Las propiedades. Luego yo pasé esas propiedades por medio de este paso de parámetro, ¿sale? Lo que yo estoy pasando es un state que se llama mis canciones, ¿sale? Y la propiedad donde asocié esas canciones se llama data, de tal suerte que dentro del list layout, ¿sale? Invoco propiedades y luego data, porque así le puse el nombre a la propiedad. Y aquí estoy diciendo que quiero invocar el primer elemento de ese listado de objetos y a continuación el nombre de la propiedad que yo quiero o que yo necesito. Si tuviera más propiedades, es decir, si aquí tuviera mayor cantidad de atributos, por ejemplo, decía yo el autor o el intérprete o la fecha ¿cómo se llama? La fecha de creación, etcétera, etcétera, pues esos componentes yo los puedo, perdón, esos atributos los puedo ir invocando también. En este caso nada más estamos invocando el título de las canciones. Bueno, ¿qué quedaría? Pues para que yo pudiera imprimir todos, tendría que a lo mejor utilizar una estructura de control iterativa, como un ciclo, para ir recorriendo todo el arreglo de objetos e ir imprimiendo en pantalla sus títulos. ¿Ok? Y eso es lo que procedería. Sin embargo, React Native no de un componente precisamente con el cual se puede realizar una actividad similar, es decir, a través de un listado de objetos se puede generar una serie o un listado de componentes. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Pues utilizando el componente llamado flatlist. ¿Ok? Flatlist está integrado en la biblioteca de React Native, es decir, no necesitamos agregar nada más, sino simple y sencillamente invocar el componente tal cual lo acabamos de escuchar, flatlist. Y ponemos
flat list, y pues lo que resta es utilizar el componente. ¿Dónde lo vamos a utilizar? Bueno, pues este componente no es vacío, es decir, sí requiere indicarse cuál es el contenido del componente, además de los atributos del mismo. Así que agregamos aquí el componente flat list. Ahí está la etiqueta que abre y la etiqueta que cierra. Y dentro de estas etiquetas nosotros vamos a colocar, ¿sale? El contenido que se va a estar mostrando, ¿sale? ¿Esto dónde lo indicamos? Pues lo indicamos a través de los atributos del flat list, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues también vamos a hacer un paso de states. Vamos a pasar propiedades, ¿sale? Así que le pongo una propiedad que se llama muy similar a la que tenía aquí en el list, digamos el sencillito. ¿Y qué es lo que le vamos a pasar? Un objeto, que en este caso es un listado de objetos. Y ese listado de objetos está dentro de mis states, perdón, y se llama mis canciones. Así que lo invocamos y decimos this state.mis canciones. Ahí está. Estoy pasándolo tal cual lo había hecho previamente. ¿Vale? Ahora le vamos a indicar qué elementos son los que se van a estar imprimiendo. ¿Ok? Eso lo hacemos a través de una propiedad que se llama render item. Y a continuación indicamos cuáles son los elementos que se van a estar imprimiendo. En este caso lo vamos a asociar con una función anónima. ¿Vale? Y esta función anónima va a tener un parámetro. ¿Vale? Un parámetro de entrada. A continuación indico aquí qué es lo que quiero que se imprima. Pues lo que quiero que se imprima es mi componente funcional list, es decir, lo quito de aquí y lo meto dentro de la función anónima. Y ahí tenemos el componente. Observen cómo inmediatamente ahora me imprime 4 veces el título. ¿Vale? No se están escribiendo diferentes títulos porque dentro del list layout yo indiqué que se está escribiendo siempre el primer componente de la lista de objetos, ¿vale? Pues todavía hay que hacer algunas modificaciones aquí, pero por lo menos yo ya me doy cuenta que son 4 títulos de canciones que se están imprimiendo, que corresponde al mismo número de títulos que yo tengo dentro de mi listado de títulos. Es decir, si aquí yo tuviera más o menos más o menos títulos de canciones, pues ese sería el número de canciones que se vendrían a imprimir aquí. ¿Ok? Nada más para que veamos cómo está relacionado. Muy bien. Entonces les decía yo, esta función anónima sí tiene un parámetro. ¿Vale? En este caso el parámetro va a ser un ítem. ¿Ok? Y aquí en data, en lugar de que mande todo el listado, todo el state, mis canciones, yo lo que voy a enviar va a ser precisamente el ítem. ¿Ok? Ya quedó. ¿Sale? Es decir, este componente flatlist lo que hace es alimentarse en la parte, en el atributo render item, lo que está esperando es un listado precisamente de objetos, ¿sale? Como cuando yo utilizo un ciclo for each, acuérdense que ese tipo de ciclos lo que hace es agarrar e iterar de tal manera que va recorriendo uno a uno los elementos de un arreglo o de un listado. Lo mismo ocurre aquí, ¿vale? Cada iteración que hace toma los valores del objeto en turno, ¿sale? Que es este componente. Y en este caso vamos a pasar ese listado, ese componente hacia nuestro componente funcional que se llama list. ¿Ok? Bueno, ahora si ustedes se fijaron, pues me está marcando un error porque obviamente yo ya no le estoy pasando ya no le estoy pasando todo un arreglo de objetos, sino le estoy pasando solamente un solo objeto. Entonces hay que hacer un ajuste ahora en el list layout. ¿Ok?
en el cual yo ya no voy a recorrer todos los, ¿cómo se llama? Yo ya no voy a imprimir solamente el primer título de las canciones, sino voy a imprimir el título del objeto que me están pasando. ¿Ok? Entonces ya elimino yo el índice numérico y simple y sencillamente digo, quiero que de las propiedades, ¿sale? De la propiedad que se llama data, imprimas el atributo título, ¿vale? Vamos a ver ahorita que se reinicia aquí mi dispositivo, cómo se muestra en pantalla los títulos de las canciones. No sé si hasta el momento tengan una duda en lo que se reinicia el componente, el dispositivo, perdón. Ok, ya se reinició el dispositivo. Entonces observen que ahora en pantalla ya no se muestra solamente el título de la primera canción, sino los diferentes títulos de las canciones que yo tengo en este listado. ¿Vale? Ahora lo que restaría, por ejemplo, pues ya sería darle estilos, ¿no? Ya darle forma o alguna distribución de tal suerte que lo podamos mostrar a nuestro usuario, digamos que de manera más agradable, ¿no? O en base a alguna estructura predefinida. En este caso, por ejemplo, vamos a agregarle un icono a cada uno de los títulos para que se vea que en este caso corresponden a un listado de canciones, ¿les parece? Así que vamos a agregar un componente más. En este caso, ese componente se va a llamar Font Awesome Icon. ¿Vale? Así lo vamos a llamar Font Awesome Icon. Este componente no pertenece a la biblioteca de React Native, sino pertenece a una subbiblioteca que contiene iconografía y esta iconografía es de Font Awesome. Font Awesome es una biblioteca iconográfica que nos provee de diferentes, ¿cómo se llama? De una biblioteca amplia de iconos que nosotros podemos reutilizar en aplicaciones nativas o aplicaciones híbridas o en este caso aplicaciones también web incluso. Entonces, tiene dentro de sus listados, dentro de la biblioteca, muchos iconos que son, ¿cómo se dice? Son de libre uso, no necesitan una paga. Muy bien, ahí está el nombre. A ver, Forta Awesome. Y luego en React Native Font Awesome. Parece que ahí está bien. Muy bien, entonces, como nosotros estamos utilizando una biblioteca, una librería, perdón, que no es parte de React Native, nos marca aquí un mensaje de error. Nos dice que tenemos que agregar una dependencia y en este caso nosotros le damos a agregar. ¿Vale? Y ya agregado las dependencias necesarias para que nosotros podamos ocupar esa librería ¿cómo se llama? De iconos. Muy bien, entonces yo tengo ahí en general la biblioteca. Ahora lo que vamos a hacer es importar, ¿sale? Un icono en particular. En este caso el icono que quiero importar, tiene que mostrarme, por ejemplo, una notita musical. Vámonos a la biblioteca de Font Awesome, ¿vale? De React Native, para ver cómo tenemos que invocar el icono, ¿ok? Entonces ya estamos aquí en el sitio de Font Awesome y en la parte superior dentro de las opciones que nosotros tenemos hay una que se llama Icons. Vamos entonces a los icons y aquí nos muestra el listado de los iconos que nosotros podemos utilizar de manera gratuita. Observen que hay unos que están remarcados, oscuros, pues, o como en negro, en un gris muy oscuro. Estos son iconos gratuitos y hay unos que están marcados como en un gris muy tenue. Esos son iconos que a pesar de que son parte de la biblioteca no los podemos ocupar porque eso sí requieren del pago de una licencia. ¿Ok? Tenemos opciones aquí para ir filtrando todos los iconos.
si ustedes pueden observar, pues es una gran cantidad que incluso pues no este, que pues bueno, con estos iconos bastarían, ¿no? Para reutilizarlos dentro de alguna aplicación. Vamos a buscar aquí algún icono que se acerca a lo que nosotros queremos. Aquí ponemos en el buscador de iconos aquellos que tienen que ver con la palabra que nosotros pusimos. En este caso, yo puse la palabra canción y aquí me arroja algunos resultados. En este caso me está agregando un icono de una guitarrita y acá hay un icono de una nota musical que es el que nosotros vamos a reutilizar. En este caso, observen que aquí el icono se llama Music, ¿ok? En el caso de las aplicaciones web, así se hace ¿cómo se dice? Así se invoca este icono, ¿vale? En el caso de React Native no lo invocamos de la misma manera porque acuérdense que en React Native todos los elementos que están dentro de la aplicación son componentes, entonces lo tengo que invocar como si fuera un componente. La palabra fa, que es el prefijo, indica la biblioteca que yo voy a utilizar. En este caso se llama Font Awesome. Y a continuación viene el nombre del icono que yo voy a utilizar. Y finalmente indico nuevamente la librería, perdón, que voy a utilizar. Otra vez pongo Font Awesome. Perfecto. Y luego indico qué tipo de icono, qué tipo de librería es el que voy a agregar. En este caso, la que nosotros vamos a agregar se llama Free Solid SVG. SVG es el formato de la imagen. Está hecho con vectores. Icons, perfecto. A ver, vamos a verificar. Muy bien, entonces ya agregamos ahí y acá abajito nos dice, esta no está definida, las dependencias hay que agregarlas, ¿no? Y ahí ya las agregamos. Es decir, yo ya puedo hacer uso de de esa librería de iconos y en particular yo ya puedo hacer uso de este icono, perdón, que tengo ahí. Muy bien. Entonces yo ya puedo utilizarlo, sin embargo, observen que en este caso dentro del archivo app.js estoy invocando el icono que voy a utilizar, pero dentro de este lo único que tengo es el flat list, ¿sale? Que a su vez invoca el componente funcional list. Entonces, este componente list es el que genera, en este caso, el nombre ¿cómo se llama? De los títulos de las canciones, por lo tanto, lo tendría que haber llamado aquí. Bueno, pues lo único que hacemos es llevarnos la librería hacia el componente funcional donde se requiere. Y una vez que ya lo hemos hecho, si ya no nos pide algunas dependencias ni nada, pues ya lo eliminamos de aquí, ya no lo necesitamos en esta parte. Voy a reiniciar aquí mi dispositivo. ¿Ok? Y entonces ahora sí, dentro de List Layouts, en lugar de, ¿cómo se llama? En lugar de nada más mostrar los títulos, quiero que además me agregue, ¿vale? Un icono. Y ese icono, pues resulta que es una notita musical. Vamos a ponerla acá. ¿Vale? Entonces, vamos a insertar el componente que me va a permitir utilizar esos iconos. En este caso, el componente se llama Font Awesome Icon. Así lo invoco, Font Awesome Icon. Y luego tengo un atributo que se llama icon para indicar cómo se llama el icono que voy a utilizar. Y en este caso, mi icono se llama FaMusic. Y cierro la etiqueta del componente. ¿Ok? Entonces observen ahí cómo
a un lado de cada uno de los títulos de las canciones ya aparece un icono, en este caso que corresponde a una nota musical, ¿ok? Y evidentemente estos títulos se generaron a partir del uso del componente flat list, ¿ok? Que en este caso viene a sustituir el que yo utilice JSX y un ciclo para generar cada uno de estos componentes, ¿vale? Lo único que hicimos fue utilizarlo aquí en appjs, ¿sale? Agrego mi flat list, es más, incluso aquí necesito esto, ahí tengo mi flat list y le indico cuáles son los componentes, cuáles son, perdón, la lista de objetos a imprimir y luego le digo aquí en rendering item cuáles son los que se van a estar imprimiendo en pantalla, ¿ok? Y ya el componente se encarga de recorrerlos como sea necesario para que se muestren, ¿sale? En base a lo que yo, al componente que estoy indicando acá. En este caso, mi componente, el componente que se encarga de imprimirlo se llama list, que es un componente funcional que yo generé, que agregué dentro de la lista de componentes y que es el que está mostrando tanto título como icono. Y bueno, pues ya aquí adentro nosotros podemos darle algunos estilos aquí al icono, a lo mejor porque se vea más bonito. Vamos a agregar un style y vamos a ponerle aquí, perdón, styles.nota, por ejemplo, ¿no? Y aquí agregamos el estilo y por ejemplo le damos un tamaño, ¿no? Size, y en este caso le vamos a decir 40, ok. Vamos a ver si aquí, a lo mejor aquí se ve, size 40. Ahí está. El tamaño viene allá como atributo y aquí nada más, por ejemplo, le vamos a dar un color, no, o sea, vamos a ver si desde aquí puedo darle un color a la nota. Sí, también. Perfecto. Y pues le podemos dar más y más atributos. Vamos a ver si ya carga dentro del dispositivo para que observemos cómo se muestra dentro de el dispositivo móvil. Ya vimos hace un rato cómo se veía como aplicación web, o vamos a ver ahora cómo se ve como aplicación de iOS, por ejemplo, ¿no? Muy bien, no sé si hasta el momento tengan alguna duda de cómo funciona el flat list. Ok, parece que no. Muy bien, ok. Ok, ya está cargando el dispositivo y ahí se está mostrando los títulos de nuestras canciones, como ¿cómo se llama? Junto con el icono. Y por ejemplo aquí vamos a agregarle, miren, por ejemplo acá teníamos el estilo paragraph. Vamos a ver si lo dejamos por aquí. No, no lo agregamos. Vamos a agregar la paragraph para que no se vea así todo encimadito, sino por ejemplo se vea alineadito al centro, una nota sobre otra y título. Vamos a agregar aquí paragraph. Y en el caso de paragraph, vamos a ver, vamos a decirle items, vamos a ver si con esto lo podemos entrar. Okay, y luego justify content.
Se ve igualito. Ya vi cuál es el error. Perdón. Aquí no es que estos atributos son para el texto y yo puse la fuente dentro del texto. No va dentro del texto, va arriba del texto. Ahora sí. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Entonces, ya con esto, más o menos ya nos vamos aproximando por ejemplo, a la impresión de elementos que provienen de algún tipo de fuente. En este caso, la fuente de datos está inmersa dentro de los states. La idea, por ejemplo, es que yo recupere elementos, ya sea de un state, ya sea de una consulta de base de datos, ya sea a lo mejor dentro de un archivo de tipo JSON o un XML, ¿sale? Y una vez que yo obtenga los valores almacenados en estos formatos o a través de un arreglo de objetos que provenga de una consulta, entonces poder imprimir en pantalla cada uno de los elementos, pero utilizando, por ejemplo, componentes como flatlist. ¿Ok? Bueno, pues si no tienen dudas o comentarios al respecto, dejaremos la sesión este, hasta este momento. Y en la siguiente estaremos viendo nuevos componentes para irlos implementando en nuestras aplicaciones. ¿Ok?